Amigos y amigas, el estreno del programa La Posta Triple X por TC Televisión ha sido motivo de polémica debido a los comentarios de los presentadores del espacio sobre el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Mediante un acróstico, los presentadores pretendieron realizar una descripción de Isa. No obstante, mientras se completaba la frase con cada letra, se colocaban dardos en la fotografía de Isa, específicamente cerca de su rostro. Tras lo ocurrido, la CONAIE no dejó pasar por alto los comentarios en torno a sus representantes, a los que tildó como repudiables y violentos, y que además incitarían al odio y racismo contra Isa. Esto ha generado múltiples reacciones en redes sociales. El dirigente de la CONAIE ha dicho que establecerá una demanda. El gobierno pide sanciones. Varios actores sociales han cuestionado el hecho. En redes hay una opinión dividida de la comunidad, en fin. ¿Cuál debe ser el papel o el rol de los medios públicos? Anclados en este hecho, vale la pena analizarlo. Este episodio que ha victimizado finalmente al líder de la CONAIE fue transmitido por un canal incautado por parte del Estado. Estamos hablando de TC Televisión. Escuchaba también al director de TC Televisión decir que el gobierno no tiene vela en ese entierro. En fin, vamos con una primera mirada sobre el tema con nuestros invitados, el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos acompaña también el licenciado César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, que emitió una alerta a Fundamedios. Licenciado Ricaurte, iniciamos con usted. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmita. Buenos días, Mauricio, Andrés. Un gusto compartir este panel con ustedes y, por supuesto, a la audiencia un enorme saludo. Bien, me parece que el episodio, que todos los elementos los ha mencionado usted, Carmen, y lo que tenemos es en realidad un desenlace que a mí me parece que es muy, muy interesante y que es digno de comentar, porque el día de ayer en la tarde, ¿no es cierto?, se anunciaron por los directores de la Posta y productores del programa La Posta 3X de TC que simplemente no iban a continuar en el canal, que no se sujetaban a los principios éticos establecidos en el código del canal, ¿no es cierto?, y que iban a hacer un último programa y retirarse. Yo creo que es un episodio que nos revela que la autorregulación funciona perfectamente, ¿no es cierto?, sin que existan mecanismos formales, ojo, porque lo que hemos tenido durante los 14 años anteriores es un proceso de sobreregulación, ¿no es cierto?, en el cual el Estado controlaba absolutamente todos los aspectos de la comunicación vía la malhadada Ley de Comunicación aprobada durante el correísmo en junio del 2013, ¿no es cierto?, y que fue reformada por el presidente Moreno en el 2018-2019, que fue aprobada las reformas en la Asamblea Nacional. Entonces, básicamente la Ley de Comunicación lo que contiene es una sobreregulación del sector. Y lo que nos plantea este nuevo momento, ¿no es cierto?, a partir de que Guillermo Lasso asume la presidencia, es pasar a un esquema de regulación suave, regulación light, si queremos, ¿no es cierto?, así la llamo yo, y de autorregulación muy fuerte, ¿no es cierto? Por un lado, una regulación muy suave, muy acorde con principios internacionales, una intervención mínima del Estado, y por otro lado, pues activar mecanismos de autorregulación. Ahora, ¿qué ha pasado en este episodio? Lo que vemos es que
ha sido la opinión pública, la comunidad periodística. Esto me parece a mí muy saludable. La misma comunidad periodística ha reaccionado, ha cuestionado, ha alimentado el debate. Ha habido de todo, por supuesto. O sea, hay operadores políticos, hay gente vinculada a los gobiernos autoritarios que claman al cielo porque volvamos a la ley de comunicación más dura, a una superintendencia de información y comunicación, etcétera, etcétera, que dicen que la autorregulación es una infamia, que no existe, ¿no es cierto? Pero en cambio yo creo que más bien este episodio demuestra que la regulación existe y es posible y funciona perfectamente, ¿no es cierto? Como digo, el debate de la comunidad periodística, las disculpas del canal, las disculpas de los mismos productores del espacio, ¿no es cierto? Con todas las observaciones que se le puede hacer y que podemos conversar a lo largo de este panel. Pero al final hubo una reacción, hubo un desenlace, unas consecuencias de este posible exceso o de este exceso. Nosotros desde Fundamentos consideramos que sí hubo un exceso, y no solamente por el tema del insulto, sino por el tema del el lenguaje violento, el lenguaje no verbal violento, ¿no? Que fue el lanzar dardos en contra de la imagen del presidente de la CONAIE. Entonces, yo creo, y hasta ahí lo dejo, permita Andrés, Mauricio, que la autorregulación funciona perfectamente. Hay que formalizarla, hay que iniciar un debate muy fuerte para que se creen mecanismos formales de autorregulación, pero es notorio que la sociedad puede reaccionar, los periodistas pueden reaccionar, los medios de comunicación pueden reaccionar y tomar sus propias medidas de autorregulación. No sé si Mauricio está de acuerdo con ello, pero sí, en efecto, la autorregulación funciona. Eso es lo que nos demostraría este episodio. Mauricio, bienvenido, buen día. Buen día, Carmen, buen día, Andrés. Un gusto compartir este espacio con César. Y yo le agregaría algo más a lo dicho por César en ese sentido. La regulación del ciudadano es la que funciona. Lo que hemos visto en acción es la reacción del beneficiario final del proceso de comunicación. Lo que siempre hemos dicho durante todo este tiempo, que lo que se tiene que garantizar en el país es el poder de mi dedo, de yo tener la libertad de cambiar el dial, cambiar el canal o dejar de leer un periódico. Mientras esa libertad esté garantizada, yo como receptor de la información soy quien decide si un contenido vale o no, si lo recibo o no. Yo soy quien decido por qué canal debo informarme, no debe ser el Estado. Y en ese sentido, sí, la autorregulación en estricto sentido funcionó parcialmente, pero la decisión del ciudadano, la presión de la ciudadanía, no de un gobierno, ni de un tribunal de inquisición, como era en su momento la Superintendencia de Información y Comunicación, tuvieron que intervenir para el resultado que tenemos. Hay personas, por supuesto, que han reaccionado, como bien decía César, al más puro estilo de los regímenes autoritarios a los que representaron en su momento, a decir que lo sucedido evidencia la necesidad de volver a una regulación fuerte. Todo lo contrario. La autorregulación como tal no funcionó, porque incluso estamos viendo que los periodistas han dicho que el código deontológico no es el traje con el que se sentían cómodos, pero más bien hay que fortalecer esa autorregulación, esos códigos deontológicos que los elaboran los periodistas al interior de sus medios, que los co-crean de manera colaborativa y que se implementen esos procesos al interior en los que se determine, por ejemplo, la forma en la que puede o no funcionar un programa. Ahí se activa la autorregulación. No basta, por supuesto, y en eso en una ocasión anterior hemos discutido con ustedes y en más de una ocasión hemos coincidido con César, probablemente no basta con poner una disposición en una nueva ley en la que se diga se garantiza la autorregulación, sino que además hay que emprender acciones de incentivo para que esta autorregulación tenga lugar. Por ejemplo, desde la sociedad civil, desde una organización como Fundamedios, incentivar a los medios, acompañar los procesos, desde la ciudadanía, impulsar para que estos procesos tengan lugar como audiencia, como beneficiarios de las buenas prácticas periodísticas. Así es que lo que hemos visto no es otra cosa que el ejercicio
puro, simple y garantizado de nuestra libertad de información. Aquí se ve que no necesitamos de la intervención estatal para poder nosotros decidir por qué canales y de qué forma informarnos. Ahora, César, en este episodio hay muchos elementos a considerar. Quisiera referirme también tal vez a una suerte de negligencia por parte también del medio de comunicación, porque yo he tratado de entender cómo así aprueban un programa y parecería haber ignorado el contenido. Es decir, ¿acaso no hubo una reunión previa para decir, bueno, este programa tendrá este lineamiento? Pero me pregunto si llegarían a los detalles, porque de lo contrario se pudo haber evitado este episodio tan difícil para la sociedad, aunque se puede sacar siempre lecciones positivas, pero en definitiva, ese por un lado, y por otro, también queda en evidencia que finalmente cada medio, incluso cada periodista, puede manejar su propio código de ética entonces. Uh-huh. Sí, efectivamente, y esto comienzo por esta última afirmación que señalas, Andrés. Es decir, sí, cada medio puede tener su propio código de ética. De eso se trata. Incluso la misma ley de comunicación del correísmo lo señalaba así, ¿no? Es decir, decía que cada medio de comunicación tenía que tener su código de ética. Ahora, como tú bien señalas, Andrés, este episodio tiene algunos elementos de análisis que es importante incorporarlos. Y yo estoy en desacuerdo parcialmente con lo que decía Mauricio hace un momento, de que la autorregulación no funcionó y lo que funcionó es esta reacción de la opinión pública. Bueno, yo creo que la reacción de la opinión pública es parte de los elementos de la autorregulación, ¿no es cierto? Es justamente porque los mecanismos formales de autorregulación generalmente son los códigos de ética y manuales de estilo de los medios de comunicación, los observatorios de medios, que es justamente el canalizar el control ciudadano sobre los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y lo tercero, que son los defensores de audiencia, que en la ley de comunicación original del correísmo estaban muy mal encaminados porque eran funcionarios públicos al interior de los medios, cuando en realidad son expertos de alto nivel, ¿no es cierto? Periodistas generalmente muy reconocidos, que el medio de comunicación elige para que actúen al interior del medio de comunicación, ¿no es cierto? Pero es una cuestión voluntaria y por eso es un mecanismo de autorregulación los defensores de la audiencia. Ahora bien, totalmente de acuerdo, Andrés, lo que falló aquí son los controles previos, ¿no es cierto? Es decir, en los mecanismos de autorregulación tenemos los controles anteriores y los controles posteriores. Los que fallaron totalmente fueron los controles anteriores. Y ya se veía un problema, ya lo admitieron algunos sectores, de que podía haber un problema en el momento en que un espacio como la posta 3X o la posta en seco, ¿no es cierto?, aparecía en un canal bajo el control del Estado. Porque aquí los agravantes eran que tenías un canal bajo el control estatal, ¿no es cierto?, no público. Esto es, yo sí creo que hay que diferenciar, TC no es un canal público, pero sí es un control bajo administración estatal. Y eso realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Lo segundo, en un horario familiar AAA, ¿no es cierto?, un horario y un canal de televisión nacional, un canal de televisión que tiene alcance, que lo ven las abuelitas, los niños, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, había que tener mucho cuidado y como tú dices, Andrés, activar los controles internos, ¿no es cierto? Me imagino que evidentemente tienen que haber tenido reuniones de producción y la dirección del canal tiene que haberse enterado de los contenidos del espacio. Y entonces, ¿por qué no actuó antes? ¿No es cierto? ¿Por qué no impuso los filtros internos que es necesario en cualquier proceso de periodístico, como bien lo sabemos? Así es. Eso es una práctica en el marco del ejercicio periodístico, pues no es un control previo, más bien diría yo un acuerdo con el equipo de producción, mirando los ejes, que es lo importante, en fin. Eso es una práctica diaria. Que es absolutamente necesario, son indispensables, es parte de ese trabajo de calidad periodística, ¿no es cierto? Asegurarse que hubo contrastación de fuentes, que hubo verificación de datos, que se ha cumplido todos los procesos de rigor periodístico, eso es indispensable. Entonces, me parece que fallaron esos mecanismos y actuaron muy bien los mecanismos de control posterior
a lo que sucedió ya en la pantalla. Mauricio, ¿qué impacto crees que ha sufrido el periodismo? Y te lo pregunto porque el día de ayer varias caricaturas, por ejemplo, fueron algunas muy fuertes a propósito de este episodio. Una de ellas demostraba o decía que el periodismo había sufrido un golpe de muerte, digamos, a propósito de este episodio. ¿Es tanto el alcance? ¿Se ha exacerbado quizás en redes este tema? ¿Qué impacto le encuentras tú? Yo le veo, Andrés, desde el lado positivo, el ejercicio de autocrítica de un sector que durante mucho tiempo estuvo limitado, que ni siquiera era capaz de levantar la voz por sus propios colegas por temor a recibir sanciones y que más bien se alineaba con una u otra posición política, constituyendo un elemento de autocensura. Lo que ha sucedido es positivo. Periodistas que, por ejemplo, cuestionan, como ya lo ha mencionado César, si el proceso periodístico se siguió, si los procesos y las líneas editoriales se respetaron, incluso la discusión sobre si las normas contenidas en el código deontológico del canal de televisión fueron aplicadas oportunamente. ¡Qué rica oportunidad para fortalecer el debate de la libertad de expresión y la libertad de información! Lo que ha sucedido, definitivamente, contrario a lo que el día de ayer dijeron Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, es una ganancia para el país. Yo no voy a pensar en perdedores, ni voy a pensar en quién perdió porque sale o entra a un programa de televisión por decisión propia, ojo, de un medio. Hablo de cuánto gana el ciudadano, el beneficiario final del proceso de comunicación, con un debate como el que se ha producido, donde el sector, sin temor a represalias, empieza a discutir si se actuó con ética, si no se actuó con ética, si hay intervención del presidente de la República o no por emitir un comunicado, si se altera o no la línea editorial de un medio. Incluso, mira, que estamos en este espacio, Andrés, discutiendo la diferencia entre un medio público, un medio incautado, un medio privado, cómo actúa cada uno de ellos. Qué buena cosa que finalmente, de manera responsable, amplia, abierta, estemos discutiendo cómo enriquecer la comunicación de este país que tanta falta le hizo durante más de una década. Es momento, sí, de tomar esto como un ejemplo, pero un ejemplo para abrir más espacios, para propiciar más debate, para tener más espacios como este, o que, por ejemplo, digamos que el canal TC Televisión, así como Gama y los más de 10 medios que están en manos de la Presidencia de la República, producto de la incautación, recordarán ustedes, del año 2008, tienen que venderse de manera inmediata, porque el rol del gobierno nacional representando al Estado ecuatoriano no es ni ser tenedor de medios ni administrador de medios. Mira lo que ha sucedido con la empresa de medios públicos, incluso Lenin Moreno la liquidó para después crear otra. Es momento de empezar a construir una comunicación nacional que garantice plenamente la libertad de expresión bajo los principios y estándares internacionales. Sí, y ahí entramos al siguiente tema, solo que ya no hay tiempo. Justamente, ¿qué se debe hacer con los medios incautados? En este caso, bien la diferenciación y la observación de César, la diferencia entre el medio público y el medio incautado. Siempre se ha en el propio Correato se dijo, vamos a vender los medios, pues se dijo, nadie quiere comprarlos, ¿no? Pero creo que superado ya los inconvenientes jurídicos, el camino es venderlos, César. Absolutamente, Carmita, y soy lo más breve en honor al tiempo. Hay que vender los medios incautados, hay que fortalecer los medios públicos. El país necesita verdaderos medios públicos, no medios al servicio del partido político o del gobierno de turno, sino medios al servicio de los ciudadanos. Y evidentemente hay que fortalecer todos los procesos de autorregulación. Evidentemente falta mucho, hay que caminar, hay que construir autorregulación formal, ¿no es cierto? Y evidentemente organizaciones como Fundamedios, que lo decía Mauricio, vamos a estar muy presentes acompañando todo este proceso. Yo realmente saco conclusiones muy positivas de este episodio, pese a lo duro que ha sido, ¿no es cierto? Han sido 2-3 días de intensísimo debate, de muchos cuestionamientos, etcétera, etcétera, pero yo creo que al final, ya el momento que uno se queda con el centro, con el eje, con el núcleo de esta discusión, realmente yo creo que hay un balance muy positivo.
Concuerdo totalmente y es desproporcionado decir, perdió el periodismo. No. O sea, esto viene además de personajes, de estos dos personajes controvertidos, ¿no? Que la ciudadanía los conoce en redes y en las plataformas digitales, es decir, son dos cosas. Mauricio, Andrés, concluimos contigo y Mauricio. Sí, decir también que efectivamente escuché, más allá de la rueda de prensa que dieron ayer Anderson y Luis Eduardo, la actitud evidentemente cambió. Ellos reconocieron abiertamente el error, dijeron que fue algo desproporcionado, que efectivamente se les pasó la mano, en fin, y que convocaban a una suerte de actitud distinta, porque hubo mucha violencia también de por medio, como reacción de parte de los grupos que se sintieron aludidos, y eso no le hace bien a la sociedad. Entonces, creería que incluso esa actitud, que inicialmente no se presentó, estaban todavía un poco ahí, que bueno, que párenla, que no sé qué, pero ya después notaron el alcance de este episodio, y por lo tanto, creo que eso beneficia a la sociedad como tal, Mauricio. Indiscutiblemente, Andrés. Indiscutiblemente, y en línea con lo que se ha dicho, es fundamental, por supuesto, que el país cuente con medios públicos, pero medios públicos reales. Para ello, por ejemplo, espero que este gobierno sí concrete lo que el gobierno pasado, a pesar de múltiples declaraciones, no lo hizo, que es una ley de medios públicos, una ley en la que se establezcan reglas claras para que nunca más se conviertan en aparatos de propaganda o cheerleaders de ningún presidente. Y por supuesto, como ya se ha dicho, deshacerse de aquellos medios que están además en el limbo, porque no se sabe si manejan recursos públicos, si son privados, si se entrega o se transparenta información o no. Lo óptimo en este caso es que, a pesar de que ya valen muy poco respecto a su valor original, por último incluso, se cumpla con esa decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se regresen los fierros a quienes fueron sus dueños para evitar represalias posteriores por parte de Naciones Unidas hacia el Estado ecuatoriano. Pero ya desháganse de eso. También librarse de estos medios, del gran aparato de comunicación que sigue al servicio del gobierno y del Estado, es una oportunidad para diversificar el espacio informativo y permitir que los ciudadanos tengamos más canales a través de los cuales recibir información, opinión, de manera plural, de manera diversa. Esperemos que de esta manera, como he dicho, no se dé la vuelta a la página, no se olvide el incidente y lo que se haga es, a partir de esto, seguir fortaleciendo el debate a favor de la garantía plena de la libertad de expresión y de información. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Creo que ha sido un escenario para mirar, como se ha dicho, de qué manera la autorregulación puede funcionar de los medios de comunicación, la participación activa de la ciudadanía, o el rol protagónico que tiene a través de los observatorios. Qué bien, creo que de este malhadado episodio nos viene experiencia muy positiva para la sociedad en su conjunto, para todos en la sociedad. Muchas gracias a César Ricaurte, muy gentil a Mauricio Alarcón por habernos acompañado.